Hola a todos y todas, es un placer estar aquí con ustedes y voy a dar entonces inicio a mi presentación que se titula Evaluación ética de protocolos de investigación. Agradezco mucho la invitación a este ciclo de videoconferencias con Bioética 2022 a la Comisión Nacional de Bioética de México. Es un placer muy grande estar aquí con ustedes, así que muchas gracias. Como siempre, quisiera comenzar esta presentación hablándoles un poco sobre mi lugar de habla, para contextualizarles, para mostrarles desde dónde hago una lectura de la realidad y para revelar un poco por qué pienso las cosas que pienso y que siento. Entonces, contarles en general, mi nombre es Camilo Manchola y a lo largo de mi formación académica, de mi experiencia profesional, siempre he tenido y he perseguido un abordaje crítico. Inicialmente hice estudios en ciencia política y relaciones internacionales que complementé con una maestría en educación, un doctorado en bioética, con énfasis en salud pública y hace muchos años me dedico a la ética en investigación con seres humanos desde diferentes orillas, como profesor universitario, como secretario ejecutivo de la Red Bioética UNESCO, como funcionario del gobierno y también como gerente del sector privado en el área de salud internacional. Y como les decía, en todas estas orillas siempre he perseguido un enfoque crítico y en este momento centrado en la ética de la investigación. Entonces, desde ahí es que les voy a hablar y desde ahí es que me gustaría que hicieran una lectura de las cosas que les voy a compartir. En cuanto al contenido de esta presentación, va a estar dividido en tres partes principales acompañadas por una sección de introducción y otra final. Y la idea es que tenga una duración de 30 minutos. No necesariamente voy a tomarme los 30 minutos porque me gustaría que ustedes tuvieran un tiempo para reflexionar también dentro de este espacio de 30 minutos, aunque sea de esta manera remota, eh, pero va a ser algo cercano a ese tiempo. Inicialmente, como les decía, vamos a tener una parte introductoria relacionada con el contexto conceptual histórico del, de la ética en investigación, ¿no? E inmediatamente después de eso, entonces hablaremos al respecto de tres asuntos, inicialmente de la evaluación ética de protocolos de investigación, y aquí quiero yo mostrarles una perspectiva crítica desde América Latina y el Caribe. Esa perspectiva crítica la quiero basar en dos corrientes bioéticas latinoamericanas, tres, la bioética de protección y de los derechos humanos y muy especialmente la bioética de intervención. Después de eso, en una segunda parte, digamos, más conceptual, les hablaré de la evaluación de riesgos y beneficios en clave de las bioéticas latinoamericanas, muy especialmente del caso brasileño, que es el que mejor conozco, hablándoles un poco de una propuesta técnica para hacer esa evaluación. Y finalmente, en esta parte temática, en un tercer momento, les hablaré de la evaluación de riesgos y beneficios en clave de las bioéticas latinoamericanas, una vez más del caso brasileño, solo que mostrándoles una propuesta estratégica. Después de eso, los y las invitaré a que reflexionen y piensen un poco sobre el concepto, sobre el contexto mexicano. Empezamos entonces con esta parte de contexto. Quiero compartir con ustedes, con todas y todos, lo que yo entiendo por bioética. Entonces, pienso que la bioética básicamente tiene el propósito de hacer elecciones y de lidiar con tensiones. En nuestro caso, la tensión con la que debemos lidiar es la investigación con seres humanos. Y bueno, tenemos dos grandes corrientes bioéticas. Una, la corriente de los Estados Unidos de América y también un poco la corriente de los países del norte, lo que muchos llaman los países del norte global, y otra corriente que tiene que ver con las bioéticas que no hacen parte de esos países, que no nacen en esos países, que son las bioéticas que llamamos latinoamericanas, y obviamente otras bioéticas del sur global, como las bioéticas de África, las bioéticas de Asia, de otros continentes, pero en nuestro caso, pues me voy a detener en las bioéticas latinoamericanas. En cuanto a la bioética de Estados Unidos, nosotros la caracterizamos como una bioética
predominantemente direccionada, en el caso, por ejemplo, de la investigación con humanos, a tratamientos de alta tecnología, a investigaciones que están relacionadas con el área biotecnológica exclusivamente, y muy especialmente nosotros relacionamos esta bioética estadounidense con la defensa de la autonomía individual y de lo que se ha llamado el principialismo, ¿no? Y los dos grandes exponentes son Beecham y Childress, eh, dos pensadores estadounidenses que defienden pues esta visión basada en principios y muy direccionada al asunto biotecnológico. Las otras bioéticas, que en nuestro caso son lo que llamamos las bioéticas latinoamericanas, son bioéticas que no solamente hacen una lectura a partir de la biotecnología, sino que son bioéticas que le suman a esa lectura biotecnológica toda la noción de conflictos sociales. Entonces ellas no solamente se van a preocupar por investigaciones de alta tecnología y de punta, sino por otro tipo de investigaciones, por ejemplo, con enfermedades olvidadas, etcétera. Para ellas no será solamente importante el asunto de la alta tecnología, sino también el asunto de la alta inequidad y del acceso al producto de estas investigaciones. Y ellas, más que defender la autonomía individual a través del principialismo, por ejemplo, van a defender la importancia de la vulnerabilidad social. Y por eso van a hablar entonces de una bioética amplia. Esto obviamente obedece a características culturales, sociales, económicas de las regiones, pero me gustaría dejar esto claro para que ustedes sepan desde dónde estoy haciendo esta lectura de la realidad, que en mi caso obviamente es desde las bioéticas latinoamericanas. Como exponentes importantes de estas bioéticas tenemos a Garrafa, Shiram, tenemos a Tealdi también, y muy especialmente tenemos un documento referencia que es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO de 2005. Entonces quería localizarlas y localizarlos a todos ustedes en esta lectura de la realidad que quiero ofrecer y ya ir direccionándolos un poco al asunto de las tensiones, ¿no? Las tensiones tal vez más importantes en ética de la investigación, obviamente, además de la protección al participante, o más bien en conexión con la protección al participante, tienen que ver con lo que se ha llamado el doble estándar, eh, eh, que básicamente se refiere a que se usen estándares de investigación distintos en países centrales del norte global o ricos y países del sur global. Es decir, que se exijan ciertos requisitos éticos para hacer una evaluación ética en el norte y otros requisitos en el sur. Y obviamente normalmente los requisitos del norte suelen ser mucho más estrictos y los del sur mucho más laxos. Entonces esa es una primera gran tensión. Los argumentos pasan por una diversidad de razones, pero básicamente lo que se dice en muchos casos desde el norte es que ya que en el sur no hay acceso, lo que es un hecho, a muchas terapias, tecnologías, medicamentos, es aceptable ofrecer menos que en el norte. Esto obviamente es muy problemático, tiene pues muchísimos argumentos en contra, pero también algunos a favor. Entonces, ese sería la primera gran tensión. La segunda tiene que ver con el pago. Entonces, si es ético no hacer pago a los participantes y las participantes. Otro tiene que ver con el placebo, que se conecta mucho con el doble estándar. Entonces, lo que se dice es, bueno, si no hay acceso en los países del sur, ¿por qué no se puede usar placebo como comparador? Ya que no hay nada en esos países, pues podemos usar placebo versus, recordando que placebo es básicamente una pastilla que no tiene ningún principio. Eh, entonces, lo que se hace es comparar esa pastilla que no tiene ningún principio con una pastilla, o bueno, no solamente pastilla, cualquier tipo de compuesto, con una pastilla que tiene el principio que se está desarrollando. Eh, Esto se defiende que se puede hacer en el sur, porque hay países del sur que no tienen acceso a ningún tipo de pastilla. Lo problemático es que los del norte tienen acceso a algunas pastillas, ya tienen acceso. Entonces, ¿por qué comparar en el sur con placebo si en el norte ya hay alguna pastilla que tiene alguna comprobación científica de funcionamiento
¿Y por qué no usarla? Entonces, bueno, muchos dicen que ya que en el sur global no hay, pues simplemente se debe hacer una comparación con placebo, mientras en el norte sí se compararía con esa pastilla que ya existe. Y otra gran polémica tiene que ver con el acceso postestudio, que es básicamente garantizar a los participantes que han tenido algún efecto benéfico con una medicación que está en estudio, el acceso a esa medicación durante tiempo indeterminado. Esto pues tiene muchísimos argumentos en contra y a favor, eh, pero bueno, se resume de alguna manera a una cuestión económica, aunque también hay un argumento relacionado con la seguridad. Entonces, es decir, yo debo ofrecer ese tratamiento a la persona que participó en el estudio o no debo ofrecer. Ahí hay pues muchísimos argumentos. Lo que se dice en el sur global o lo que se piensa desde las bioéticas latinoamericanas es que sí se debe ofrecer. Pero bueno, continuamos entonces después de hacer este breve contexto con algunos referentes históricos muy importantes relacionados con abusos históricos, y ahí quisiera yo hablarles un poco de varios escándalos que ha habido y que me parece importantísimo que recordemos, porque esto nos muestra la importancia de discutir este tipo de cuestiones y la importancia de hablar de evaluación en ética en investigación. Entonces creo que todos ustedes y todas ustedes ya conocen el escándalo Tuskegee del 32 al 72, hace bastantes años, en el que se privó de tratamiento, existiendo tratamiento para la sífilis desde 1940, se privó de tratamiento a propósito a personas negras en Estados Unidos, dentro de un contexto de racismo, etcétera. Es decir, se evitó dar tratamiento a personas y se permitió que las personas murieran existiendo ya tratamiento para esa enfermedad. Todo con el argumento de estar promoviendo la ciencia, ¿no? De estar promoviendo el estudio natural de la sífilis, cómo se comportaba pues, hasta que mataba a las personas. Esto pues obviamente es absolutamente reprochable. El experimento acaba por una denuncia muy grave en los años 70 y en los 90. La presidencia de los Estados Unidos pide perdón e indemniza a estas personas que eran extremadamente vulnerables, ¿no? Eran población negra, pobre y analfabeta. Pero me interesa mostrarles que, es que esto no solamente se quedó en los años 30 o 40, sino que continuó. Hay abusos también documentados en el 46, del 46 al 48, que dicen que funcionarios estadounidenses inocularon enfermedades de transmisión sexual en niños indígenas en Guatemala. Algo gravísimo, esto también está documentado, esto fue documentado durante el gobierno de Barack Obama en Estados Unidos, ustedes pueden tener acceso a ello. Gravísimo también, pero no queda en el 40, va al 60. Hay abusos documentados por Henry Beecher, un investigador que muestra cómo en los hospitales de Nueva York hubo abusos en esa época, por ejemplo, con personas extremadamente vulnerables, como personas con algunos tipos de discapacidad, una vez más en entornos de ética en investigación, de investigación, mejor diciéndolo. Pero no queda en el 60, en el 90 también hay nuevamente abusos en Nigeria, en África, a través del uso del doble estándar entre países centrales y países periféricos, como les llamamos, ¿no? Entonces se hace una investigación con estándares distintos, ya se sabía que se podía evitar la transmisión vertical del VIH, es decir, que mujeres embarazadas tuvieran bebés con la infección, pero se ensayan esquemas de tratamiento distintos y eso no se hace en el norte, se hace en el sur, con la justificación de que en el sur no hay acceso a nada. Como resultado, bueno, varios bebés nacen con VIH. Pero eso no se queda en los 90, en los 2000 hay una denuncia muy grave aquí en Brasil sobre picaduras de mosquito de malaria. Fueron pagos pescadores para recibir estas picaduras. Esto obviamente atentando contra todos los principios éticos brasileños. Pero eso no queda en los 2000, va en el 2010 en India. Hay
hay un gran escándalo por muertes de decenas de niñas en ensayos clínicos que probaban la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y el escándalo es que no se hizo el consentimiento apropiado de las participantes, pero eso no solamente queda en 2010, esto va hacia 2020. Recuerden ustedes el escándalo muy grande que hubo cuando médicos franceses argumentaron que las vacunas contra coronavirus deberían ser probadas en África, aún África no teniendo la carga de coronavirus tan importante que tenía el resto del mundo. Es decir, esto no se queda en los 30, esto no se queda en los 40, ni en los 60, ni en los 90, ni en los 2000, ni en los 2010. Esto es un asunto importantísimo hasta hoy en día. Entonces quisiera que esto quedara, pues, eh, eh, digamos, manifestado la importancia que tiene hablar de ética en investigación con seres humanos. Continuamos. Sobre la evaluación ética de protocolos de investigación y esta perspectiva crítica desde América Latina y el Caribe, quisiera simplemente localizarlos y localizarlas desde donde hago la lectura. Básicamente la hago desde Brasil, Chile y Argentina, muy especialmente desde Brasil. Y como les decía, resaltar la importancia de la noción de vulnerabilidad mucho más que de autonomía. Y la noción de vulnerabilidad es muy importante en América Latina porque a diferencia de otras regiones del mundo, de países centrales, de continentes como Europa, en América Latina se hace una distinción entre vulnerables y vulnerados. En América Latina se dice todos los seres humanos somos vulnerables, eso es verdad, pero no todos somos vulnerados por un sistema que es injusto y profundamente desigual. Eso es digamos, una característica muy importante de la lectura que se hace desde América Latina a partir de estas bioéticas. Una de ellas es la bioética de protección, otra la bioética de los derechos humanos. Y como yo les decía, me voy a dirigir específicamente a la bioética de intervención, porque porque la he trabajado bastante y porque pienso que ella tiene herramientas teóricas muy interesantes y prácticas también para pensar la ética en investigación. Específicamente, la bioética de intervención propone algunas categorías interesantes, como el imperialismo moral, que básicamente es defender el estándar, el doble estándar de investigación. Entonces, unos requisitos para el norte y otros requisitos para el sur. Y ella lo hace, ¿no? Cuando explica este imperialismo moral, explicando de alguna manera a través de una categoría que llama colonialidad de la vida, que básicamente lo que nos va a decir es que como seres humanos muchas veces consideramos que unas vidas tienen menos valor que otras. Y eso estaría, digamos, para la bioética de intervención por detrás de la defensa del doble estándar de investigación, ¿no? En las vidas tal vez del continente africano, del subcontinente latinoamericano, son vidas que tal vez valen menos a la vista de muchas personas, ¿no? Tenemos una vez más pues la noción de vulnerable, la visión de empoderamiento y de emancipación, que es una reivindicación de esta bioética, la noción de pluralismo e interculturalidad. Entonces la importancia no solamente de tener en cuenta la vulnerabilidad de las personas, sino también su contexto, su cultura y muy importante, la noción de territorialización, que básicamente lo que nos va a decir es que toda nuestra reflexión, claro, la reflexión ética en investigación con seres humanos debe estar territorializada, es decir, debe tener en cuenta el contexto, la cultura. Y todo esto, pues de una manera muy importante, se refleja y tiene que ver con la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO. Vamos ahora a la evaluación de riesgos y beneficios en clave de estas bioéticas latinoamericanas y aquí quiero contarles un poco sobre el caso brasileño. Entonces, bueno, aquí en Brasil hay un sistema grande de comités de ética en investigación, se le llama sistema CEP-CONEP. La P significa pesquisa, que en portugués significa investigación. Entonces, los CEP son los 6 realmente, ¿no? Y la CONEP sería la CONEI, ¿no? La Comisión Nacional de Ética en Investigación. Es un sistema grande que tiene más de 800 CEPs, ¿no? 6 en Brasil. Cada uno está conformado por 7 miembros y él básicamente lo que hace es analizar éticamente los protocolos de investigación y está dirigido desde Brasilia por una comisión central que se llama Comisión Nacional de Ética en Investigación, que lidera el sistema y básicamente analiza algunos protocolos que ve como estratégicos y especialmente importantes en términos de vulnerabilidad, en términos de riesgo, etc.
Cosas importantes de ese sistema es que tiene una presencia esencial del llamado control social brasileño. No reconoce la declaración de Helsinki porque tiene serios reparos en cuanto a las tensiones que ya les mencioné. Hace una prohibición del uso del placebo, excepto obviamente cuando no hay terapia. Es decir, por ejemplo, en los ensayos clínicos de pruebas con vacunas contra el coronavirus se autorizó el placebo porque no había ninguna forma de comparar con nada. Hace prohibición del doble estándar de investigación, asegura el acceso postestudio indefinidamente, excepto con algunas enfermedades, no me voy a detener en esto, pero ustedes pueden tener acceso, y todo está reglamentado por medio de resoluciones. Hoy el sistema, bueno, está estudiando asuntos contemporáneos como bancos de datos, ha implementado tramitaciones rápidas, por ejemplo, para todos los protocolos relativos a la pandemia y busca, bueno, fortalecer mucho más su control social y esta es una marca. El sistema brasileño es reconocido mundialmente porque él hace parte no del Ministerio de la Salud de una forma muy interesante, ni de las secretarías de salud. Él hace parte del Consejo Nacional de Salud, que es una instancia distinta, es una instancia paralela, digamos, al ministerio. Y por eso es muy, muy conocido, porque es una instancia de control social en la que la sociedad es la que tiene el control de alguna manera. Quiero contarles ahora entonces de esta propuesta técnica, ¿no? De lo que les mencionaba al principio. ¿Cómo sería esta propuesta técnica de hacer una evaluación de ética de protocolos de investigación con estas claves latinoamericanas? Bueno, el sistema asegura que pase así porque solicita documentos, por ejemplo, como justificación para no realizar la investigación en el país de origen. Entonces, cuando vienen investigaciones de afuera a Brasil, el sistema se asegura de preguntar ¿y por qué no está haciéndose en el país de origen? También se asegura de solicitar una aprobación en el país de origen, es decir, si quieren hacer la investigación aquí en Brasil, ella tiene que tener una aprobación ética del país de origen en la que se diga que podría ser hecha allá. Y como les decía, el compromiso del suministro eh, del medicamento después de terminado el estudio. Y pues es muy cuidadoso el sistema con el asunto del consentimiento. Obviamente les voy a mostrar una tabla rápidamente que resume cuáles son los derechos que deben ser tenidos en cuenta en la evaluación para que se garantice que la vulnerabilidad de los participantes y las participantes está siendo respetada. Es una lista larga, solamente les pediría que la observaran, no me voy a detener mucho a hablar de cada uno, es un poco autoexplicativa, pero básicamente lo que se pide es que las y los participantes reciban información sobre el estudio, puedan aclarar sus dudas, puedan rechazar participar en él, tengan la libertad de retirar su consentimiento, tanto para el estudio en términos de material biológico o de otro tipo de participación. Eh, como les decía, se piden declaraciones para garantizar pues, que esta investigación, por ejemplo, investigaciones extranjeras, no vayan a incurrir en doble estándar de investigación, es decir, que serían aprobadas en los países de origen en caso de que fueran a llevarse a cabo allá. Obviamente el sistema también busca garantizar asistencia integral e inmediata a las personas, indemnización, reembolso de gastos, acceso a resultados y el retiro inclusive de datos cuando las personas desean que sus informaciones sean retiradas del estudio, el acceso post-estudio, como les decía, eh, y otra serie de derechos importantes. Eso entonces en cuanto a esta propuesta técnica. En cuanto a la propuesta estratégica, tiene que ver básicamente con hacer que el sistema sea más robusto. Entonces, vamos a garantizar, claro, los derechos de las y los participantes, sí, pero al mismo tiempo vamos a garantizar que el sistema cada vez sea más robusto y para eso la propuesta es mantener sistemas de información para poder hacer esta evaluación. Entonces, en Brasil, por ejemplo, hay un sistema informatizado nacional que se llama Plataforma Brasil, que está en vías de actualización. Además, entonces, de este sistema informatizado, creo que es muy importante que haya acciones educativas. Y, por último, es importante también el asunto de un sistema de acreditación aquí en Brasil, ¿no? Que permita que haya algunos niveles mínimos
eh, análisis en el sistema. Eh, Esto pues es solamente para resaltar que sería muy interesante que todos y todas ustedes hicieran, y todos los que estamos involucrados en ética en investigación, hiciéramos parte de foros permanentes, ¿no? Para, por ejemplo, crear estas plataformas, para crear publicaciones periódicas, y por eso saludo este esfuerzo, ¿no? Este ciclo de videoconferencias también, porque esto hace parte de este tipo de iniciativas, ¿no? Iniciativas educativas, iniciativas que son bastante importantes. Ya estoy terminando y en este momento quisiera dejarles estos 3, 4 minutos para que pensaran un poco en el contexto mexicano, es decir, en el lugar de habla de ustedes. ¿Qué de todo esto que les he contado del contexto brasileño resuena y tendría sentido en México? Esa sería tal vez la pregunta más importante. Les agradezco a todos y todas su amabilidad en escucharme y una vez más a Conbioética por la invitación. Un saludo especial desde Brasil.